Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 2. Deudores del Evangelio. Semana 6. Romanos 8. La condición caída del hombre. Basada en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20. Día miércoles. Lectura bíblica. Génesis capítulo 1, versículo 3. Isaías capítulo 4, versículo 2. Juan capítulo 1, versículo 12. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 17. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan capítulo 4, versículos 8 y 16. Leer con oración. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo capítulo 19, versículo 1. Los atributos invisibles de Dios son evidentes. En Romanos capítulo 1, versículo 19, leemos: Lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Eso significa que es muy evidente. El próximo versículo nos explica dónde encontramos esa manifestación de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos decir que no hay excusa para las personas que dicen no creer en Dios. Él dejó pisadas, huellas digitales, en todo lugar para ser encontrado. El versículo de arriba nos revela que los atributos invisibles de Dios están relacionados con su eterno poder y su misma deidad. Cuando contemplamos el universo, percibimos el poder de la creación de Dios. Cuando Él dijo, sea la luz, todo se formó maravillosamente según su voluntad eterna. El universo, con todo su movimiento, expansión, sus galaxias y estrellas, ha sido sustentado por la palabra del poder de Dios. Por eso no vemos que ocurra un caos entre planetas y cometas que colisionen o todo entrando en colapso. En todo eso vemos los atributos de Dios, pero también percibimos sus atributos por medio de su divinidad. La palabra deidad o divinidad en Romanos capítulo 1, versículo 20, teiotes en el original griego, significa las características, los rasgos divinos. Es la manifestación exterior de la naturaleza de la esencia de Dios, claramente percibidas en las cosas creadas. Al contemplar el sol, la luna y las estrellas, vemos que Dios es luz. Dios dejó sus huellas digitales en el universo, pues Él está lleno de luz. Cuando miramos el instinto de amor de los animales con sus cachorros, también vemos las señales del amor de Dios, pues Él es amor. Al observar las diferentes flores, sus tan variadas y coloridas especies, percibimos claramente la belleza de Dios. Al contemplar la naturaleza, percibimos las características invisibles del Señor: vida, luz, belleza y amor. La expresión deidad también aparece en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. En este caso, vemos que la deidad está con mayúscula, Theotes en el original griego sin la I, y significa la naturaleza, la esencia misma, la persona de Dios, que es digna de toda adoración. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, leemos que somos participantes de la naturaleza divina, pero esa divinidad se refiere a las características de la vida de Dios que está en todos sus hijos, los que creyeron en Él y lo recibieron. Tenemos parte en la vida y naturaleza de Dios. Por eso, cuando las personas nos miren, podrán ver la paciencia, el amor y el cariño que sentimos por ellas. A pesar de eso, nunca seremos dignos de recibir adoración o culto de parte de los hombres, pues solo tendremos la naturaleza divina, pero no la deidad. No podemos decir que todo es Dios al contemplar la naturaleza. Eso sería panteísmo, la creencia de que todo en el universo es Dios. Pero cuando contemplamos el universo, percibimos las marcas dejadas por el Señor en su creación. Pregunta: ¿dónde están las huellas digitales de Dios? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.